Estaba sentada en el sofá de la sala, disfrutando de una tranquila noche en casa, cuando una sensación inquietante se apoderó de mí. Marisol, mi esposa, había dejado su celular sobre la mesa del café mientras se duchaba. No soy de los que tocan las cosas de otras personas, pero en ese momento algo me obligó a coger el dispositivo. Al desbloquearlo me llamó la atención un mensaje no leído. Era de un número desconocido: no puedo esperar a verte de nuevo. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Por qué Marisol estaría recibiendo mensajes como este? Decidí no sacar conclusiones precipitadas, pero ya me habían asentado las dudas. Cuando Marisol salió del baño, intenté actuar con naturalidad. Hola amor, dijo, con una sonrisa que ahora me parecía forzada. ¿Alguna novedad? No, nada especial, respondí, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Marisol parecía más distante y no podía sacarme ese mensaje de la cabeza. Un día, mientras cenábamos, intenté abordar el tema de forma sutil. «Has estado muy ocupada últimamente», comenté. «¿Algo en el trabajo?» Ella dudó por un momento antes de responder. «Sí, el trabajo ha sido agotador», dijo, mirando hacia otro lado. «Pero nada que no pueda manejar». Esa respuesta no me convenció, pero decidí no presionarla. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando pensé en Inés, mi amiga de toda la vida. Ella siempre fue una buena oyente y alguien en quien podía confiar. Inés, necesito hablar contigo, dije por teléfono. Por supuesto, Javier. ¿Qué sucedió? Respondió preocupada. Creo que Marisol me está engañando, revelé, sintiendo que me quitaban un peso de encima al compartir mi sospecha. Inés se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información. Descubramos juntos la verdad, Javier. Nos vemos mañana en el café de siempre. Al día siguiente me senté con Inés y le conté todo sobre el mensaje y el extraño comportamiento de Marisol. Ella me escuchó atentamente, sin interrumpirme, y luego me sugirió que intentara observar más de cerca a Marisol. Unos días después, durante una fiesta en la ciudad, vi a Marisol alejarse del grupo y tomar un taxi. Decidí seguirla discretamente. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía el taxi hasta un hotel. Estacioné el auto y la vi entrar al lobby, de la mano de un hombre desconocido. Mi cabeza daba vueltas. El dolor y la ira se mezclaron en mi pecho. Decidí confrontarla en ese mismo momento. Entré al hotel y esperé hasta verlos salir del ascensor. Cuando Marisol me vio, su rostro se puso pálido. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó, claramente sorprendida e incómoda. «Podría preguntarte lo mismo», respondí tratando de mantener la calma, pero el dolor en mi voz era evidente. «¿Quién es ese hombre?». Miró al hombre, que se alejó discretamente, y luego volvió a mirarme. «Yo, lo siento, Javier. No quería que te enteraras así», dijo, con una expresión que mezclaba culpa y desafío. «¿Entonces es verdad?», pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. «¿Me estás engañando?». «Sí», admitió, con una frialdad que me puso la piel de gallina. «Estoy aburrido de nuestro matrimonio. Necesito algo más, algo que no puedas darme». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía creer que la mujer con la que había compartido tantos años de mi vida estuviera diciendo esas cosas. «Marisol, ¿por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber intentado resolver esto juntos», dije, tratando de encontrar algo de esperanza. «Porque no quiero solucionarlo, Javier. Quiero algo nuevo», afirmó con una dureza que nunca antes había visto. Salí del hotel sintiéndome devastada. Mi vida había cambiado por completo en cuestión de minutos. Ahora necesitaba encontrar una manera de recoger los pedazos de mi corazón y seguir adelante. Y sabía que, para ello, necesitaría la ayuda de Inés. Esa mañana me desperté con un peso en el pecho. Marisol había decidido mudarse temporalmente a la casa de su madre, alegando que necesitaba espacio para reflexionar sobre nuestro matrimonio. Sabía que esto era solo una excusa para alejarse de mí y disfrutar libremente de la compañía de Alejandro. El silencio en nuestra casa era ensordecedor y cada rincón se sentía vacío sin su presencia. Mientras tomaba mi desayuno solitario, la ira y la tristeza se alternaban en mi corazón.
Necesitaba respuestas y la única manera de obtenerlas era investigando a este hombre que se había infiltrado en mi vida. Su nombre era Alejandro y estaba decidido a saber todo sobre él. Fui al despacho de Inés, mi amiga y confidente de toda la vida. Estaba sentada en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. Javier, pareces agotado, dijo, con preocupación evidente en su voz. Lo soy, Inés. Necesito tu ayuda para descubrir quién es ese Alejandro. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, respondí, tratando de contener mi emoción. Inés estuvo de acuerdo y comenzó a buscar información sobre Alejandro. Poco tiempo después, encontró algo revelador. Es un antiguo compañero de trabajo de Marisol, dijo Inés mirándome con expresión seria. Y por lo que he oído, es conocido por sus relaciones problemáticas. Mi corazón se hundió aún más. Marisol se había involucrado con alguien que tenía un historial problemático. ¿Qué decía eso sobre ella? Necesitaba comprender sus motivaciones, pero cada intento de conversación resultaba en un muro de frialdad e indiferencia. Esa noche intenté una vez más hablar con Marisol. Cogí el teléfono con vacilación, pero decidí llamar. Marisol, tenemos que hablar, dije, con la voz temblorosa. Javier, no hay nada de qué hablar. Nunca me entendiste, respondió ella, fría como el hielo. Pero necesito entender. ¿Por qué Alejandro? Porque ahora, rogué, sintiendo una lágrima correr por mi rostro. Nunca aceptaste que nuestro matrimonio estaba muriendo. Alejandro me hizo sentir viva otra vez, dijo, y colgó. La desesperación se apoderó de mí. No podía seguir viviendo sin respuestas. Decidí que la única manera de encontrar la verdad era confrontar a Alejandro directamente. Quedé con él en un café a la mañana siguiente. Llegué al café un poco antes de la hora prevista. Cada minuto de espera pareció una eternidad. Cuando finalmente entró Alejandro, mi ira fue difícil de contener. Se acercó, con expresión despreocupada, como si no supiera la tormenta que había causado en mi vida. Javier, ¿verdad?, dijo tendiéndole la mano. Sí, soy yo, respondí, ignorando su gesto de saludo. Necesitamos hablar de Marisol. Ya veo, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué quieres saber? Quiero saber por qué decidiste destruir mi matrimonio, le pregunté, tratando de mantener la calma. Alejandro se rió, un sonido amargo que me hizo hervir la sangre. Marisol ha estado aburrida de ti durante mucho tiempo. Solo le di una salida. Eso no justifica lo que hiciste, respondí, con los puños cerrados. Ella es mi esposa. Lo era, Javier. Ahora quiere más de lo que tú puedes ofrecer, dijo con una mirada desafiante. La conversación fue interrumpida por un mensaje en mi celular. Era de Inés, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Me despedí de Alejandro, aún más confundida y desesperada. Salí del café con la mente llena de preguntas sin respuesta. Cuando llegué a la oficina de Inés, ella me saludó con expresión seria. Javier, tenemos que actuar rápido. Marisol está planeando algo más grande para destruirte. Y Alejandro es solo una pieza en este juego. La revelación de Inés me dejó atónito. Mi vida, que ya estaba en ruinas, parecía a punto de desmoronarse por completo. Y sabía que necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir para capear la tormenta que se avecinaba. Estaba nerviosa mientras esperaba en el café donde había quedado con Alejandro. Ese lugar pequeño y acogedor, con sus mesas de madera y su aroma a café recién hecho, nunca se había sentido tan estrecho. Cuando finalmente entró, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alejandro tenía una expresión seria, pero parecía más cansado que amenazador. ¿Javier?, preguntó, extendiendo su mano. Sí, soy yo. Respondí estrechándole la mano con firmeza. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de oídos curiosos. Había una tensión palpable en el aire y no pude evitar pensar en cómo mi vida se había convertido en el escenario de una telenovela. Vayamos directo al grano, Alejandro. ¿Qué tienes que decirme? Mi voz era firme, pero por dentro estaba temblando. Suspiró antes de empezar a hablar. Marisol vino a verme porque quería darte celos. Ella quería que te sintieras inseguro, que sintieras el dolor que ella dice haber sentido durante años. Pero, Javier, esto es solo la punta del iceberg.
No podía creer lo que estaba escuchando. Marisol, la mujer que creía conocer tan bien, estaba jugando un juego cruel conmigo. ¿Y qué más está planeando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus palabras casi un susurro. Está planeando algo más grande. Quiere arruinarte, Javier. No solo emocionalmente, sino también económicamente. Mencionó algo sobre exponer secretos de su pasado para destruir su reputación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos pudo haber descubierto Marisol? ¿Y cómo planeaba usarlos contra mí? ¿Tiene alguna prueba de esto?, pregunté, tratando de procesar la avalancha de información. No directamente, pero sé que habla en serio. Es despiadada cuando quiere algo. Ten cuidado, Javier. Le agradecí a Alejandro por la información y me despedí, mi mente dando vueltas con posibilidades aterradoras. Cuando llegué a casa, encontré una carta de Marisol en la puerta. Con manos temblorosas, abrí el sobre y leí las amenazas que había escrito. Ella sabía de un error que cometí hace años, algo que había enterrado profundamente en mi subconsciente. Inmediatamente llamé a Inés, mi amiga de toda la vida. Inés, no vas a creer lo que está pasando, dijo con la voz entrecortada. ¿Qué pasó, Javier?, preguntó, con preocupación evidente en su tono. Le expliqué todo sobre mi encuentro con la carta de Alejandro y Marisol. Inés guardó silencio un momento antes de responder. Necesitamos ayuda legal, Javier. Esto va demasiado lejos. Le pediré a mi prima, que es abogada, que nos aconseje. Unas horas más tarde, Inés y yo estábamos en el despacho del abogado. Era un hombre de mediana edad, con ojos astutos y una expresión que lo veía todo. Javier, lo mejor que puedes hacer ahora es mantener la calma y reunir pruebas contra Marisol. Él avisó. Graba tus conversaciones, documenta todas las amenazas. Necesitamos construir un caso sólido. Salimos de la oficina con un plan. Cada conversación con Marisol la pongo a grabar en mi celular. Esperaba captar sus amenazas, sus manipulaciones. Inés estuvo a mi lado en cada paso del camino, ofreciéndome apoyo e investigando el pasado de Marisol. Fue entonces cuando descubrimos algo impactante. Marisol tenía antecedentes de fraude y chantaje. Parecía que yo no era su primer objetivo. Usaríamos esta información en su contra. Sin embargo, cuando enfrenté a Marisol con esta evidencia, ella simplemente se rió. ¿Crees que esto es lo peor que puedo hacer, Javier?, se burló ella. Espera hasta que veas lo que realmente tengo planeado. La tensión en mi vida era insoportable. Cada día traía una nueva amenaza. Fue en ese clima de miedo e incertidumbre que recibí una llamada de Alejandro. Javier, tengo información vital para ti. Necesitamos encontrarnos de nuevo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podría revelar Alejandro? ¿Y cómo podría proteger mi vida de las garras de Marisol? Necesitaba respuestas y rápidas. Mientras me dirigía hacia la nueva reunión, me invadió un sentimiento de desesperación y determinación. Este era un juego de vida o muerte y estaba dispuesto a luchar hasta el final. Aquella mañana en Sevilla era especialmente gris, reflejando a la perfección el torbellino en el que se había convertido mi vida. Asesorado por Inés, concerté una cita con un reconocido abogado de la ciudad. Necesitaba urgentemente orientación jurídica para afrontar las amenazas de Marisol. Inés, como siempre, estuvo a mi lado brindándome su apoyo incondicional. Al entrar al despacho del abogado, nos saludó un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y expresión serena. Su nombre era Fernando Álvarez. Buenos días, Javier. Inés. Nos saludó con un firme apretón de manos. Por favor, siéntate. Hablemos de lo que está pasando. Le conté todo, desde la traición de Marisol hasta las amenazas más recientes. Fernando escuchó atentamente, tomando notas en una libreta. Javier, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Comenzó, con voz tranquilizadora. La recopilación de pruebas es fundamental. Cualquier amenaza, cualquier manipulación, regístrelo todo. Esto puede resultarnos muy útil. Asentí, sintiendo un poco de esperanza por primera vez en semanas. Inés me apretó el hombro mostrándome su apoyo silencioso. Ya comencé a grabar nuestras conversaciones.
dije, sintiendo que me quitaban un peso de encima al compartir esto con alguien que realmente podría ayudar. Excelente, dijo Fernando, con una leve sonrisa. Sigue haciéndolo. ¿Y hay algo más que podamos usar contra ella? Fue entonces cuando intervino Inés, siempre perspicaz. En realidad, sí, dijo sacando un sobre de su bolso. Investigué un poco y descubrí que Marisol tiene un pasado oscuro. Participación en fraude y chantaje. Fernando tomó el sobre analizando detenidamente el contenido. Eso es excelente, Inés, elogió. Podemos usar esta información en su contra, pero debemos ser estratégicos. Javier, debes confrontarla con esta evidencia y ver cómo reacciona. Esto podría darnos más municiones. Le dimos las gracias a Fernando y salimos de la oficina con un plan. Estaba decidido a confrontar a Marisol con la nueva información. Esa noche Marisol se presentó en la casa. Tenía el rostro maquillado, pero en sus ojos había un brillo de desafío. Esperé hasta que ella se sintiera cómoda antes de comenzar. Marisol, tenemos que hablar. Mi voz era firme, sorprendentemente controlada. ¿De qué, Javier?, preguntó desinteresada, mientras miraba su celular. Sobre tu pasado, respondí tirando el sobre la mesa entre nosotros. Fraude, chantaje. Pensé que deberías contármelo. Ella se rió, pero fue una risa vacía, carente de humor. ¿Crees que esto es suficiente para detenerme?, se burló ella. Tengo algo mucho más devastador preparado para ti. Esto es solo el comienzo, Javier. Sus palabras me helaron la sangre, pero no pude mostrar miedo ni debilidad. Necesitaba mantenerme fuerte. Ya veremos, respondí, tratando de sonar confiado. Veremos qué tienes reservado. Marisol se levantó acercándose a mí con una mirada desafiante. No subestimes lo que puedo hacer, susurró, antes de salir de la habitación, dejando un rastro de perfume dulce y amargo. Cuando ella se fue, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué más podría haber planeado? Mi mente estaba acelerada, pero antes de que pudiera reflexionar más, sonó mi teléfono celular. Era Alejandro. Javier, necesito hablar contigo. Su voz era urgente al otro lado de la línea. ¿Qué pasó, Alejandro?, pregunté con el corazón acelerado. Tengo información vital para compartir. No podemos hablar por teléfono. Nos vemos en el café donde nos conocimos antes, en 1 hora. Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué más podría salir a la luz? Miré a Inés, que observaba todo con ojos atentos. Necesito ir a buscar a Alejandro, dijo, tratando de mantener la voz firme. Iré contigo, respondió ella de inmediato. Sabía que no podría disuadirla y la verdad es que necesitaba su apoyo. Caminamos juntos por las calles de Sevilla, con la tensión flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Cualquier cosa que Alejandro tuviera que decirme, sabía que cambiaría todo una vez más. Y estaba preparado para afrontar lo que viniera, con Inés a mi lado. Las luces de la ciudad de Sevilla centelleaban como estrellas caídas, iluminando el tortuoso camino que había tomado mi vida. Estaba sentada en la pequeña sala de mi apartamento, perdida en mis pensamientos, cuando sonó el teléfono. Era Alejandro. Javier, tenemos que hablar, dijo, con una voz que transmitía una urgencia que no podía ser ignorada. Tengo información que necesitas saber. Quedamos en encontrarnos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera conversación. Cuando llegué, Alejandro ya estaba allí, con la mirada sombría y una carpeta de documentos sobre la mesa. Entonces, ¿qué es tan importante?, pregunté, sentándome frente a él. Marisol está confabulada con Enrique, un ex amante suyo. Planean arruinar su vida financiera y personal, reveló Alejandro, deslizando la carpeta hacia mí. Abrí la carpeta y vi una serie de correos electrónicos y mensajes intercambiados entre Marisol y Enrique. Discutieron planes detallados para desviar dinero de mis cuentas y manchar mi reputación. Esto es increíble, murmuré, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo obtuviste esto? Tengo mis fuentes, respondió Alejandro, con una sonrisa enigmática. Pero estoy dispuesto a ayudar. Podemos desenmascararlos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto?, pregunté con sospecha.
Marisol me usó, tal como está usando a Enrique. Es una manipuladora y quiero verla pagar por ello tanto como tú, dijo con voz firme. Decidimos armar un plan para exponer a Marisol y Enrique. Con la ayuda de Inés, comenzamos a reunir pruebas y a involucrar a la policía y los medios locales. La tensión aumentaba cada día y sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Finalmente llegó el día de la reunión armada. Marisol y Enrique fueron atraídos a un hotel, donde planeamos capturarlos en el acto. Estaba nerviosa, pero decidida a terminar con esto de una vez por todas. ¿Estás segura de que podremos lograrlo?, le pregunté a Inés mientras esperábamos en la habitación de al lado. Créeme, Javier. Todo saldrá bien, respondió, sosteniendo mi mano con firmeza. Cuando llegaron Marisol y Enrique, la policía estaba lista. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Inés, que estaba a mi lado, empezó a reír de forma extraña. ¿Qué está pasando?, pregunté confundida. Ah, Javier, realmente no te diste cuenta, ¿verdad?, dijo Inés, con una sonrisa siniestra. Soy el verdadero cerebro detrás de todo esto. ¿Qué quieres decir?, exclamé, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. Siempre estuve enamorada de ti, Javier. Marisol era solo un obstáculo. Entonces se me ocurrió un plan para alejarla y estar contigo, confesó, mientras los policías la observaban atónitos. Antes de que pudiera responder, intervino la policía, arrestando no solo a Marisol y Enrique, sino también a Inés. Ella me miró por última vez, sus ojos se llenaron de una mezcla de amor y locura. Solo quería que fueras feliz, Javier, dijo mientras se la llevaban. Me quedé allí, conmocionada y sin palabras. Todo el tiempo creí que Inés estaba a mi lado, pero ella era la verdadera villana de esta historia. Cuando todo terminó, me senté en el banco frente al hotel, tratando de procesar los acontecimientos. La traición de Marisol, la revelación de Inés, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero de alguna manera sentí que me quitaban un peso de encima. Finalmente fui libre de comenzar mi vida de nuevo, sin que las sombras del pasado me persiguieran. Me levanté y comencé a caminar por las calles de Sevilla, sintiendo el aire fresco de la noche. Mi corazón todavía me dolía, pero estaba surgiendo una nueva esperanza. Sabía que con el tiempo encontraría la manera de seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente.